Hola, bienvenidos una vez más al canal Sueños en Hilo. Continuamos tejiendo estos mini animalitos llavero y en esta ocasión les traigo un perrito que se realiza al igual que la vaquita y el cerdito en una sola pieza, la cabeza, el cuerpo y las paticas. Es muy fácil de hacer y de esta forma nos ahorramos mucho tiempo de costura. Para hacer este perrito vamos a emplear los siguientes materiales: hilo, caqui y chocolate, relleno sintético, una aguja de crochet de 3 milímetros, aguja lanera, un marcador de puntos, ojitos de seguridad de 7 milímetros, tijeras, hilo de bordar negro para realizarle el hociquito y la boquita. Espero que les guste y sin más, comenzamos. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y vamos a realizar 6 puntos bajos dentro de este anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo tirando de la punta del hilo. Pasamos a la segunda vuelta donde vamos a realizar 6 aumentos. Es decir, vamos a tejer 2 puntos sobre cada punto de la vuelta anterior. Este es mi primer punto bajo. Aquí voy a colocar mi marcador para marcar el inicio de la vuelta y en este mismo lugar voy a realizar otro punto bajo más. En el punto que sigue nuevamente 2 puntos bajos, 1 y 2, y continúo realizando un aumento en cada uno de los puntos hasta finalizar la vuelta con 12 puntos bajos. Iniciamos la vuelta 3 y vamos a realizar un punto bajo en el primer punto. Nuevamente coloco aquí el marcador y en el punto que sigue voy a hacer un aumento. Y voy a repetir esta secuencia por toda la vuelta, un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta con 18 puntos. Pasamos a la vuelta 4 y vamos a realizar 2 puntos bajos, un punto bajo en el primer punto, otro punto bajo en el segundo punto y en el punto que sigue un aumento. Y nuevamente un punto bajo, segundo punto bajo y un aumento. Y repetimos esta secuencia hasta finalizar la vuelta con 24 puntos. En la próxima vuelta vamos a realizar solo puntos bajos, es decir, vamos a tejer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior, realizando 24 puntos bajos. Pasamos a la vuelta número 6 y vamos a realizar 3 puntos bajos, primer punto, segundo punto, tercer punto y un aumento. Y nuevamente repetimos esta secuencia durante toda la vuelta, 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Al terminar esta vuelta debemos tener 30 puntos. De la vuelta 7 a la vuelta 11 vamos a realizar solo puntos bajos. Vamos a tejer 5 vueltas sin aumentar ni disminuir. Vamos a realizar 30 puntos en cada una de estas vueltas. Haré una pausa y continúo cuando haya finalizado estas 5 vueltas. Pasamos a la vuelta 12 y vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. A continuación vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y un aumento durante 4 veces. Nuevamente, un punto bajo y un aumento, 2, un punto bajo, un aumento,
3 y un punto bajo, un aumento, 4. Continuamos con 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente, un punto bajo y un aumento durante 4 veces, 1, un punto bajo y un aumento, 2, un punto bajo, un aumento, 3, un punto bajo y un aumento, 4. Y continuamos tejiendo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Debemos finalizar esta vuelta con 38 puntos. Las próximas 2 vueltas, las vueltas 13 y 14, vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Vamos a tejer 2 vueltas de 38 puntos bajos cada una. Antes de continuar, vamos a ubicar los ojitos de seguridad. Esta es la parte de atrás de nuestro tejido. Este es el frente. Aquí vamos a ubicar el marcador en el centro y vamos a contar a partir del anillo mágico y vamos a ubicarlo entre las vueltas 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre estas 2 vueltas. Ahora, aquí hacia los lados tenemos los aumentos que realizamos en la vuelta número 12. Aquí tenemos un aumento, el último aumento, y por aquí tenemos el primero de esta segunda secuencia de puntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar los ojitos entre las vueltas 9 y 10, que habíamos dicho que eran estas dos, y vamos a ubicarlo. Estos son los aumentos, un punto hacia el lado. Este fue mi último aumento. Este punto, y vamos a contar de aquí hacia el lado 6 puntos, contando este como primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ubicamos el segundo ojo. Y como podemos ver, aquí tenemos el primer aumento de la segunda secuencia que realizamos de un punto bajo y un aumento. Entre esos aumentos es que nos quedan los 2 ojitos. Le ponemos el seguro y continuamos tejiendo. Pasamos a la vuelta 14 y vamos a realizar un punto bajo, otro punto bajo, y ahora vamos a realizar la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y continuamos con esta secuencia, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, finalizando esta vuelta con 32 puntos. Vamos a poner un poco de relleno antes de continuar tejiendo, porque ahora vamos a seguir cerrando antes de que sea más difícil. Continuamos con la vuelta 15 y vamos a realizar 16 disminuciones. Vamos a finalizar esta vuelta con 16 puntos. Y hasta aquí la cabeza de nuestro perrito. Ahora continuamos con el cuerpo. En la vuelta que sigue vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir, haremos una vuelta de solo puntos bajos. Pasamos a la vuelta número 17 y vamos a realizar 3 puntos bajos, 1,
2, 3 y un aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta, finalizando con 20 puntos. Terminamos de rellenar la cabeza, vamos poniendo poquitos y vamos ubicándolos, acomodándolos en todos los espacios para cubrir todos los espacios. En la vuelta número 18 vamos a realizar 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta, 4 puntos bajos y un aumento, finalizando la vuelta con 24 puntos. En la vuelta que sigue vamos a realizar las paticas delanteras, o en este caso serían las paticas superiores. Vamos a tejer 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Realizamos un punto pocón, tomamos hilo, entramos, hacemos un punto alto en el mismo lugar, segundo punto alto, tercer punto alto y cuarto punto alto. Vamos a hacerlo de 4 puntos altos. Soltamos la aguja, entramos por el primer punto alto, tomamos el hilo y lo deslizamos por este primer punto alto y hacemos una cadena de cierre. Continuamos en el punto que sigue con un punto bajo, en el otro punto otro punto bajo más, es decir, vamos a realizar 2 puntos bajos y nuevamente un punto popcorn de 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Entramos por el primer punto alto, tomamos el hilo, lo deslizamos, una cadena y continuamos tejiendo puntos bajos hasta el final de la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la vuelta 20 vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir, vamos a tejer 24 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tenemos, esta fue la cadena de cierre y este será el punto. 12, 13, 14 y de este lado igual. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. En la vuelta 21 vamos a comenzar realizando
2 aumentos seguidos. Primer aumento, segundo aumento y continúo tejiendo 22 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 22. Finalizamos esta vuelta con 26 puntos. En la vuelta número 22 vamos a realizar solo puntos bajos. 26 puntos bajos en total. En la vuelta número 23 vamos a realizar un aumento, dos puntos bajos, 1 y 2, y nuevamente un aumento. Y continuamos tejiendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Debemos terminar esta vuelta con 28 puntos. En la próxima vuelta, la vuelta número 24, vamos a realizar las paticas traseras, que en este caso las tendríamos aquí abajo porque nuestro perrito va a quedar como si estuviese sentado. Vamos a comenzar tejiendo 15 puntos bajos. 1, colocamos marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacemos un punto popcorn, realizamos 4 puntos altos, primer punto alto, segundo punto alto, tercer punto alto y cuarto punto alto. Entramos por el primer punto alto, tomamos el hilo, lo enganchamos aquí en la aguja y lo deslizamos y cerramos con una cadena. Continuamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente un punto pop. Hacemos 4 puntos altos sobre el mismo punto. 2, 3, 4. Sacamos la aguja, la entramos por el primer punto alto, enganchamos el hilo y deslizamos una cadena de cierre y continuamos tejiendo 7 puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta. Si deseas, puedes continuar poniendo el relleno antes de continuar cerrando. En la próxima vuelta, la número 25, vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta, finalizando con 24 puntos. En la vuelta número 26 vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Repetimos esta secuencia durante toda la vuelta, finalizando esta vuelta con 18 puntos. Y aquí yo he colocado todo el relleno porque vamos a pasar a la última vuelta donde vamos a realizar solo disminuciones. Vamos a realizar 9 disminuciones en total. 1, 2. Finalizada esta vuelta nos deben quedar 9 puntos y vamos a terminar de cerrar
con la aguja lanera. Y aquí cortamos el hilo, sacamos la aguja, si hiciera falta le ponemos más relleno y cerramos con la aguja lanera. ¿Cómo lo hacemos? Tomando la hebra de adelante de cada punto y alando hasta que termine de cerrar, hasta que cierre totalmente este hoyito. Alamos, cerramos totalmente y vamos a enredar y perder el hilo. Lo enredamos entre los puntos y lo perdemos. Pasamos a hacer las orejas. Vamos a emplear este color chocolate para que haga contraste con el color del cuerpo y quede más bonito. Vamos a iniciar haciendo un nudo corredizo y vamos a levantar 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, en la segunda cadena, a partir del gancho, es esta que tengo aquí, vamos a realizar un aumento. Es decir, vamos a tejer 2 puntos bajos en este lugar. Y vamos a continuar tejiendo puntos bajos por todas las cadenas. Vamos a realizar en total 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Levantamos una cadena y giramos la labor. Y vamos a realizar de este lado 8 puntos bajos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el punto que sigue vamos a realizar un aumento de medios puntos altos. Un medio punto alto y en este mismo lugar otro medio punto alto más. Y en este otro punto que me queda aquí vamos a realizar otro aumento de medios puntos altos. Uno y 2. Y vamos a realizar de este otro lado de las cadenas 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de esta forma nos queda la orejita. Vamos a dejar una hebra larga para coser y cortamos. Vamos a hacer otra igual a esta. Para hacer la colita vamos a emplear nuevamente este color chocolate y vamos a comenzar con un anillo mágico y vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo. Yo empleo este mismo hilo que me queda del inicio del hilo, lo uso a veces como marcador, lo paso por la cadenita del hilo que tenemos aquí. En la próxima vuelta vamos a realizar un punto bajo
y un aumento. Y nuevamente un punto bajo y un aumento. Finalizamos esta vuelta con 6 puntos. De la vuelta 3 a la vuelta 8 vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Vamos a realizar solo puntos bajos, 6 puntos bajos en total. Voy a hacer una pausa y continúo cuando haya finalizado estas vueltas. Finalizadas estas 6 vueltas de puntos bajos, cortamos el hilo y ya está lista la colita. Con hilo de bordar negro vamos a hacer la naricita de nuestro perrito. Introducimos la aguja por cualquier punto y lo sacamos en la línea que está debajo de los ojos en esta vuelta. Esto ya lo hemos hecho en otros vídeos. Y vamos a hacer como una especie de triángulo invertido. Trazamos una línea horizontal y vamos hacia el centro, un punto, una vuelta hacia abajo y vamos a marcar ahora los bordes del triángulo de esta manera. Ya tenemos trazadas las líneas externas de la naricita. Ahora lo que vamos a hacer es cubrir este espacio que nos quedó en el centro. Damos unas puntaditas para cubrir este espacio. Si tienen alguna naricita pequeña y se la quieren poner, lo pueden hacer. Para finalizar podemos volver a marcar los bordes para que quede bien delimitado. Y listo. Vamos hacia el centro inferior de la naricita. Vamos a sacar la aguja por ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar la aguja hacia el lado, vamos a hacer como si fuera la boquita. Volvemos al centro y hacemos lo mismo hacia el otro lado. Lo sacamos por un punto medio y trazamos un punto alrededor de esta línea de este bordado que hacemos para que de aquí no se vaya a mover. Y ya, listo el bordado. Vamos a coser las orejitas entre las vueltas 4 y 5, contando a partir del anillo mágico 1, 2, 3, 4 y 5 entre estas dos vueltas, y vamos a darle cierta inclinación en la parte de atrás, un poquito más hacia abajo, para que quede de esta, como este que ya lo tengo cosido,
que quede un poquito diagonal, muy ligero. Voy a quitar aquí el alfiler y voy a coser pasando por una hebra de la cabeza y tomamos aquí un punto en la orejita, nuevamente pasamos por la cabeza, tomamos una hebra de la orejita y de esta forma es que vamos a coser ambas orejitas. Para finalizar podemos hacer un nudo entre este hilo que nos quedó y el hilo del inicio. Si te quedó así de este largo, llevamos ambos hilos al mismo lugar y hacemos un nudito entre ellos. Pasamos a coser la colita, vamos a ubicarla en el centro, en la parte inferior, aquí. Y vamos a coserla. Directamente pasando por ambos puntos, por dos puntos, por ambos lados de la colita. Si deseas, puedes colocarle un colgante o un llavero a tu perrito y además puedes hacerle un collar. Solamente he tejido 20 cadenas y se lo coloqué. Puedes ponerle además alguna medallita si tienes y ya está listo nuestro perrito. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, regálame un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y hasta un próximo vídeo. Bye.